para que reciba entonces los atributos que corresponden a la distinción de huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al doctor Steven Weiss, de manos de quien ha sido su autor entonces. Reciba también, doctor Weiss, la medalla de oro que lo acredita aún más como huésped de honor de nuestra ciudad y está invitado a venir cuando quiera, cuantas veces quiera. Y ahora sí, luego de las fotos, vamos a invitarlos a que nuevamente tomen asiento. Y ahora sí, damos paso entonces a esta conferencia sobre derechos de los animales no humanos a cargo del doctor Steven Weiss. Bienvenido y lo escuchamos. Congressman Camps, Dr. Biglia, the audience, thank you very much for coming. I listened to Dr. Biglia and I realized that you don't really need me here, that he's quite an extraordinary person in his own right. Diputado Camps, doctor Biglia, público en general, muchísimas gracias por venir hoy aquí. Escuchaba recién al doctor Biglia y en realidad me di cuenta de que no necesitaba estar aquí hoy, porque él ya es una persona extraordinaria para comunicar lo que quería comunicarles. And I listened to Congressman Camps, and I only hope that I can find someone like him in the United States. Escuchaba también al diputado Camps y espero poder encontrar a alguien como él en Estados Unidos. Well, in December of 2013, the Non-Human Rights Project filed its first three lawsuits, and they were filed in courts across the state of New York in the United States, and they were habeas corpus lawsuits, common law habeas corpus lawsuits that were filed on behalf of 4 chimpanzees. And what I'd like to do for the rest of this time is to tell you how that came to be, why we did all of those things, where we are now, and where I think we're going. En diciembre del 2013, el Non-Human Rights Project presentó sus primeras 3 causas en distintas cortes dentro del estado de Nueva York, en Estados Unidos, y estos fueron autos de habeas corpus dentro de lo que es derecho consuetudinario, derecho común, en nombre en representación de 4 chimpancés. Entonces, lo que quiero hacer a partir de ahora es contarles cómo hicimos esto, por qué lo hicimos y en qué punto estamos en estas 4 causas. When I had been practicing law for 3 or 4 years, someone handed me a book by the Australian philosopher named Peter Singer, and I read that book, and like hundreds of thousands of other people in the world, I was affected by what Peter had to say. Cuando había ejercido el derecho por unos 3 o 4 años, alguien me dio un libro de Peter Singer, el filósofo australiano, y a partir de mi lectura de ese libro entendí lo que muchas otras personas antes que yo habían entendido. I had become a lawyer, like so many people become lawyers, because I was interested in issues of social justice. And when I read Peter Singer's book, I learned things that I didn't know. I learned that we abused and exploited non-human animals in ways I'd never imagined, and perhaps even worse, in ways in which I understood that I participated in without really understanding what I was doing.
Bueno, cuando yo leí esto, empecé a darme cuenta, al igual de cómo otros abogados habían entrado en la profesión, pero empecé a detectar por qué también no sabía, ¿sí?, lo que nosotros hacíamos también con los animales no humanos, y no sabía o no entendía cómo abusábamos de ellos, de qué formas lo hacíamos, ¿sí?, sin tener realmente conocimiento de eso. And I had not realized how many non-human animals were being exploited, were being killed, were being tortured and tormented. And it appeared to me that there were no lawyers in the entire world who were interested in representing the interests of such a staggeringly large number of non-human animals who were being treated so terribly. Y no me di cuenta hasta ese momento de cuántos eran explotados, asesinados, torturados, atormentados, y vi que no había en realidad abogados interesados en representar los intereses justamente de esos animales no humanos que estaban siendo explotados. And so I decided after I finished the book that I wanted to begin practicing law in the interests of non-human animals. And I went to my law partner and I told him this, and he had the distinction of being the first of many people to tell me that I was crazy. Entonces decidí, después de terminar de leer este libro, que quería realmente ejercer la práctica en representación de los intereses de esos animales no humanos. Entonces fui muy decidido a contarle esta idea a mi colega y fue el primero que me dijo: estás totalmente loco. And so I began to take cases involving non-human animals, and for the first year I did indeed believe that I was the only lawyer in the world who was interested in protecting the interests of non-human animals. Comencé a tomar estas causas de animales no humanos y por muchos años creí firmemente en que era el único abogado que realmente estaba genuinamente interesado en tomar estas causas. And then the following year I learned about a meeting in New York City that was called by some lawyers who were also interested in protecting the interests of non-human animals who lived in California. And I went to that meeting, and that is where an organization called Attorneys for Animal Rights was formed, and later on we changed the name to the Animal Legal Defense Fund. Al año siguiente entonces me enteré de que había una reunión en Nueva York por unos que le iban a llevar adelante unos abogados que tenían sede en California y que estaban interesados en proteger los intereses de los animales no humanos, y asistí a esta reunión, y así fue como se creó lo que era la asociación, ¿sí?, de abogados que bregaban por la protección de los derechos de los animales no humanos, que luego se transformó en lo que es el Animal Legal Defense Fund, o el Fondo de Defensa Legal de los Animales. And for the first